a la sesión del día de hoy. ¿Sí me escuchas, Valeria? Sí, doctor. Sí se le escucha. Buenas tardes. Wilson, ¿se me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le puede escuchar. ¿Se me escucha, Wilson? No. Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Doctor, sí se le escucha. Ok, perfecto. Pensé que estaba hablando solo. Ya, ni modo. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, que viene a ser órbita, párpado y todo lo que viene a ser el sistema lagrimal. Bien. Perfecto. Aquí estamos. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver lo que viene a ser toda la clase del día de hoy. Primero, viendo la órbita, nosotros podemos apreciar que en la parte más posterior de la órbita, que viene a ser el cono orbitario, vamos a ver, aquí creo que está mejor, así es, donde nosotros vemos el cono orbitario, vamos a ver con el puntero láser, vemos que tiene una forma piramidal invertida, cónica, por así decirlo. Si nosotros a esta órbita lo abrimos como si fuera un trébol, vamos a tener el techo, el piso y las paredes laterales. Tanto pared lateral como la pared medial, que es la que está dirigida hacia la pirámide nasal. La pared lateral viene a estar dada por el hueso cigomático en su mayor parte y parte del hueso frontal. La parte lateral, la pared lateral, viene a ser, se puede decir, la zona más resistente de la órbita. Y la parte más frágil viene a ser el piso de la órbita. El piso de la órbita que está conformada casi por su totalidad por el hueso maxilar. Esto viene a ser la zona más frágil. Otros pueden decir que el etmoides en la pared medial es la más frágil, pero en un trauma contuso casi no sufre nada. El que va a sufrir más va a ser el piso de la órbita. Lo que sí es importante, el hueso etmoidal es más que nada para se podría decir, una extensión de una sinusitis del seno nasal, ¿ya? De la sinusitis etmoidal, generalmente va a pasar hacia el periósteo de esta zona orbitaria y nos puede producir algún tipo de inflamación infecciosa. Y en el cono orbitario, en esta parte posterior, donde hay el foramen, hay una parte de la unión de los huesos donde se va a encontrar un foramen bien grande y el foramen principal por donde pasa el nervio óptico y la vena oftálmica. Por la otra porción vamos a tener a la vena oftálmica y la vena oftálmica inferior. También los pares craneales, como viene a ser el cuarto par, el tercer par, el sexto par, también va a pasar por esta región. ¿Bien? Y las estructuras como son el nervio nasociliar, etcétera, etcétera. Pero en el cono orbitario lo que nos importa es el origen de los 4 músculos principales, que son los 4 rectos. Adicional también en este cono orbitario van a ser el músculo elevador del párpado, en este anillo de zinc, y también el músculo oblicuo superior. El único músculo, el séptimo músculo que no nace, que no tiene su origen
a nivel del anillo de zinc va a ser el oblicuo inferior. Bien, este es un diagrama de un hueso en una imagen tridimensional donde vamos a ver el foramen óptico y las fisuras orbitarias, tanto superior como la fisura orbitaria inferior. ¿Ya? Esta es una, se podría decir, una imagen más característica de la órbita, ya que es un diagrama totalmente copiada de un cráneo, ¿no? Es lo más parecido a la realidad. Iguales son estas estructuras, aunque esta estructura ya está mostrándonos mejor un ángulo de tal forma que se aprecia mejor los forámenes, porque así es como se aprecia en un cráneo o cuando uno está realizando una cirugía, ¿ves? No se ven los forámenes. Aquí sí está muy graficada cómo son estas características de las paredes y del foramen posterior. Y también vemos el volumen de la órbita de un adulto, la altura de la entrada, el ancho, las paredes, la longitud de las paredes, etc. Doctor, ¿y para qué son importantes estas características? Estas características son importantes a tomar en cuenta cuando nosotros realizamos algún tipo de cirugía o vamos a realizar la colocación de un anestésico a nivel retrovulvar en el anillo de zinc. Ajá, eso me estaba olvidando. Cuando nosotros colocamos anestesia retrovulvar, van a escuchar en oftalmología la anestesia retrovulvar en cirugía de retina en la actualidad o cuando se realiza una evisceración, es la colocación de anestesia en esta zona. El objetivo es anestesiar los músculos para que el ojo no sienta dolor y se paralice, porque acá cerca del anillo de zinc están todo el ingreso nervioso y también se paraliza parcialmente al nervio óptico. Por eso cuando se coloca una anestesia retrovulvar, la visión parcialmente va a estar anulada, ¿ya? Porque nosotros cuando ingresamos a colocar la anestesia, vamos a colocar hasta esta zona, entonces vamos a ingresar con una aguja hasta la parte posterior del globo ocular. Es por eso la importancia del conocimiento de las estructuras. Aparte de esto, vamos a ver estas estructuras que son a predominio adiposo. Y nosotros vamos a colocar nuestra anestesia aquí, miren, aquí está el globo ocular, el nervio óptico. Claro que esta gráfica es muy, muy extendida. Y este es el anillo de zinc y este es el cono orbitario de los músculos y la idea es colocar el anestésico acá. Doctor, pero yo veo que hay cantidad de vasos sanguíneos. Así es, eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando coloca una anestesia retrovulvar, que fácilmente podemos pinchar un vaso sanguíneo. Es por eso que cuando se coloca la anestesia hay que aspirar bien, no es el que hayamos canalizado una vena o una arteria y vamos a producir un malestar más severo. Es por eso que actualmente, aparte de la anestesia retrovulvar, que es muy práctica, se coloca también, a veces el cirujano coloca la anestesia subtenoniana, o sea, debajo del tejido celular subcutáneo, debajo de la conjuntiva, aplicamos la anestesia hasta esta zona. Ingresamos con una cánula, ya no con una aguja, y anestesiamos esta zona posterior, que sí nos va también a anestesiar los músculos, ¿ya? Miren, esta es la glándula lagrimal, los músculos elevador del párpado y el recto superior, el ojito está inclinado, estamos viendo de la parte superior. Bien, entonces nosotros vamos a tener problemas en el ojo intraoculares, problemas periorbitarios o patologías periorbitarias o patologías intraoculares y por supuesto también en el cono, en la órbita en sí. Orbitario sería todo esto, estructura. Intraocular, solo dentro del globo ocular. Doctor, ¿y cuál es el problema periorbitario? Fuera de la órbita, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros fuera de la órbita. Pero todo lo que esté en la órbita es intraorbitario o orbitario. Entonces, las patologías orbitarias pueden ser de etiología inflamatoria, y esto puede ser agudo, subagudo, crónico. Agudo, generalmente un problema inflamatorio infeccioso puede ser, ¿ya?
Vamos a desmenuzar poco a poco. Las situaciones o las patologías orbitarias pueden darnos también un efecto de masa. Si es un problema congénito o adquirido de las estructuras óseas, nos va a dar un cambio estructural también. Si es a nivel vascular, bueno, pues vamos a tener algunos problemas arteriales o venosos. Si es funcional, también vamos a tener un problema, ya sea en de etiología motora o sensorial del globo ocular. Como toda especialidad de oftalmología, la especialidad de órbita, también cualquier patología que encontremos en la órbita, tenemos que empezar con una historia clínica detallada. Para esto tenemos que evaluar la anamnesis, que incluye todo lo que incluye la anamnesis, enfermedad actual, lo que incluye antecedentes personales, antecedentes familiares y su filiación del paciente. Solamente realizando una buena anamnesis, nosotros podemos encontrar fácilmente algún problema en el paciente. ¿Ya? Podemos diagnosticar algún problema en el paciente y darle la solución adecuada. Doctor, ¿es necesario hacer una anamnesis? Por supuesto. En todo problema médico, desde dermatología, pasando por todas las especialidades, hasta incluso inmunología ocular, tenemos que hacer una anamnesis. No todo se basa en exámenes, sino la anamnesis nos va a conllevar a un diagnóstico adecuado. Luego de hacer la anamnesis, vamos a pasar al examen clínico. Y el examen clínico, por eso que lo he puesto por separado, primero, en oftalmología, va a ir la agudeza visual. Doctor, antes de hacerle algún examen clínico, por supuesto, antes de hacerle un examen clínico. Porque si yo voy a examinar a un paciente y le voy a colocar una fuente de luz, ya sea una linterna o la lámpara hendidura o el oftalmoscopio, la visión va a estar alterada y podemos equivocarnos en el diagnóstico o podemos dar un diagnóstico fallido. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Hacer primero una agudeza visual. Realizando una buena agudeza visual, recién vamos a comenzar con el examen clínico. La agudeza visual, como ya le han enseñado, se hace a 20 pies o a 6 metros. Si a pesar de los 20 pies no logra ver la primera letra de la pantalla o de nuestra cartilla de SNET, lo pasamos a los 3 metros. Si a los 3 metros igual no nos sigue viendo la primera letra grande, lo pasamos a 1,5 metros. Y así podemos ir bajando. Por eso que en algún examen que ustedes pueden encontrar hasta 1/200. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ve a un pie lo que la mayoría de las personas ven a 200 pies. Y esto es lo mismo que cuenta dedos. ¿Ya? Entonces, si a un pie no ve, ahí le ponemos los dedos. Tiene que ver a ese. Si no ven los dedos a un pie o a 30 centímetros, pasamos al movimiento de manos. Y si no ve movimiento de manos o a movimiento de bultos, pasamos recién a una iluminación para ver si ve o no ve la luz. Si ve la luz, si ve que estamos proyectando de la derecha, de la izquierda, de arriba o abajo, si ve los colores de la luz que le vamos a poner, etc. Y si ya no ve con esto, recién nos vamos a decirle que el paciente no ve nada o NPL, que no percibe la luz. Bien, después hecho esto, vamos al examen clínico. En el examen clínico tenemos que hacer una muy buena inspección, como a esta paciente, que le hemos puesto en una posición inclinada para ver si están equidistantes los globos oculares. Inspeccionando podemos ver que este paciente tiene una elevación tumoral o una elevación del tejido blando que está cerca a su ojo. Doctor, ¿pero por qué dice que es blando? Ah, hay que palpar. Palpando nos podemos dar cuenta si es líquido, si es móvil o no, si tiene latido o no, podemos auscultarlo. Si hay un cruce arteriovenoso, vamos a auscultar una especie de soplo. Y también podemos ya realizar algún otro tipo de examen propio del ojo. También en órbita nosotros podemos realizar exámenes de ayuda al diagnóstico como son una tomografía, una resonancia magnética, un ultrasonido, angiografía,
venografía, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja es que en la actualidad, tanto la tomografía como la resonancia magnética podemos digitalizar. Es así que estas tomográficas de la parte superior, digitalizando, podemos apreciar esta estructura. ¿Ya? Podemos apreciar estructuras de diferente forma. Igual, si nosotros digitalizamos una resonancia magnética, podemos apreciar esta otra estructura que está al costado. Entonces, y actualmente, incluso ya no es necesario de colocarle sustancias de contraste. ¿Por qué? Porque nosotros, en la actualidad, podemos agarrar la densidad de una arteria, de un vaso sanguíneo, y podemos traducirlo, más es en el resonador magnético, y podemos hacer una angiografía por digitalización. Doctor, pero no es tan exacto. Sí, pero ya se va acercando cada vez más a la exactitud. Cada vez hay pacientes que son alérgicos a la sustancia de contraste, entonces se le puede ofrecer una resonancia magnética, un angiotac lo llaman, o angio con resonancia magnética, sin necesidad de usar sustancia de contraste, y se puede tener las mismas características o incluso mejor. E incluso las tomografías que antes nos la enviaban en las placas, ahora te la mandan digitalmente y podemos ampliar mucho más y ver detalles más finos. Porque antes nosotros confiábamos en la placa que nos mandaban y teníamos que aumentar con una lupa, tratar de ver algún detalle. Ahora no. Ahora uno tiene los programas en la casa, a domicilio, y amplías nada más, vas aumentando las imágenes haciendo zoom. También podemos encontrar algún problema y mandarlo a patología, obviamente, si hacemos una biopsia. Acá tenemos una comparación entre la resonancia magnética y la tomografía computada. Dicho esto, vamos a pasar ya directamente a las anomalías congénitas de la órbita. Las anomalías congénitas de la órbita viene a la cabeza con la anoftalmia. La anoftalmia viene a ser la ausencia total de tejido ocular. Podemos tener las estructuras como son el párpado, la órbita puede haberse formado, mas no así el contenido que viene a ser el globo ocular. Generalmente esto puede ser primario, secundario o consecutivo a una degeneración de la vesícula óptica. ¿Ya? También tenemos la microftalmia, que es lo más común. Para nosotros hablar de microftalmia, tenemos que hacer una medida de la longitud axial. La longitud axial tiene como una curva de Gauss. Si en esa curva de Gauss, esta longitud axial para la edad del paciente está por debajo de 2 desviaciones estándar, hablamos de una microftalmia. Si está dentro de las 2 desviaciones estándar, tanto superior como inferior, hablamos ya sea de un ojito grande o un ojito pequeño, mas no así de una microftalmia. Para hablar de microftalmia tiene que estar por debajo de 2 desviaciones estándar. Todos los defectos que nosotros encontremos pueden ser aislados o múltiples. Lo más frecuente, si nosotros encontramos un defecto en un paciente congénito, hay que buscar y ser más exhaustivos en la búsqueda de otro defecto adicional en otra parte del cuerpo. Esto se encarga el neonatólogo, ¿no? Y nosotros muchas veces a estos pacientes el neonatólogo nos consulta, nos dice si es o no es microftalmia. Claro que el niño tiene menos de un mes de nacido, ¿no? Para poder nosotros hacerle un examen oftalmológico. Y se va viendo, pues, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? Antes de catalogarlo como microftalmia hay que ver incluso 2, 3 meses de edad y recién ahí catalogarlo como microftalmia. Porque microftalmia es un ojo que casi no ve, ¿ya? Casi no ve, por no decir que es un ojito ciego. En hendiduras craneofaciales existen anomalías congénitas de la órbita que son problemas craneofaciales de falta o cierre prematuro, una falta de cierre o un cierre prematuro de
de las crestas de todos los huesos orbitarios. Hay varios síndromes, como es el síndrome de Goldenhar, el síndrome de Trax-Collins-Francisceri. También tenemos anomalías craneofaciales como son un cierre prematuro que nos va a dar múltiples deformidades y va a requerir múltiples tratamientos quirúrgicos, como son estos niños. El síndrome de Cruzón, que es una disostosis craneofacial, son de los que mejor pronóstico tienen y duran mucho más tiempo. Al tener ellos que ser sometidos a múltiples tratamientos quirúrgicos, muchas veces hay que tener bastante disponibilidad de un centro especializado, porque estos niños de esta figura del 3.1 incluso tienen que tener formadores para el crecimiento de la órbita, porque a veces hay un cierre prematuro y no crece, como en este caso, no crece la pirámide facial, entonces va a necesitar, porque el globo ocular sí va a seguir creciendo, entonces va a necesitar conformadores en forma consecutiva para darle el crecimiento adecuado y no fracase en nuestro tratamiento. También vamos a encontrar tumores congénitos como son los amartomas o los coristomas. Los más frecuentes entre los amartomas son las neurofibromatosis o los hemangiomas infantiles. Los coristomas, como los quistes dermoides o los dermolipomas, muchas veces los vamos a ver en adultos. Estos son los quistes dermoides, estos son los dermolipomas, ¿ya? Que se encuentran en pacientes de edad avanzada, a veces de 14, 15, 20, 25 años. Solamente a la mirada extrema o a la hiperapertura del párpado podemos apreciar estos coristomas. Este es un coristoma, perdón. Este es un coristoma. Generalmente es un dermolipoma esto, de la conjuntiva, que no implica mayor problema. Estos quistes dermoides, a veces por cuestión estética sí hay que retirarlos. En cambio, estos otros no. Acá está un quiste dermoide de una niña, que es mejor retirarlo con una incisión siguiendo la apertura palpebral, siguiendo esta apertura, y prácticamente no va a dejar ninguna cicatriz. Claro que hay que tener mucho cuidado porque aquí existe el elevador del párpado, y el elevador del párpado es un músculo muy frágil. Después tenemos todos los problemas infecciosos e inflamatorios de la órbita. Dentro de los infecciosos hay que identificar la celulitis orbitalia o preseptal. Antes se hablaba de celulitis poseptal, ahora se habla más de celulitis orbitaria. Y la otra que es la preseptal. Puede ser bacteriana, puede ser micótica o puede ser por la presencia de un parásito. También esta inflamación de la órbita puede deberse a un problema autoinmune como es la enfermedad ocular tiroidea o la enfermedad por inmunoglobulina G4. Puede ser por la presencia de vasculitis, por la presencia de granulomatosis o otro que viene a ser como un diagnóstico de exclusión que viene a ser la inflamación orbitaria no específica o también llamado pseudotumor orbitario. ¿Ya? Las granulomatosis, las vasculitis o las enfermedades autoinmunes prácticamente son enfermedades que tienen un componente sistémico que nos va a facilitar en el diagnóstico. Acá está. Vamos a ver si es una verdadera inflamación o una pseudoinflamación. Si es una verdadera inflamación, tenemos que ver si es infecciosa o es no infecciosa. Si es infecciosa, ya sabemos quiénes son. Si es no infecciosa, hay que ver si son producidos por algún producto químico. Si es específico como la enfermedad ocular tiroidea, la sarcoidosis, etc. O la enfermedad inflamatoria no específica que viene a ser el pseudotumor orbitario. La celulitis, como su nombre lo indica, es una inflamación del tejido celular subcutáneo, del tejido adiposo o de todo el tejido orbitario. Es una inflamación infecciosa. Lo más común es de origen bacteriano, secundario a una sinusitis, a una dacroadenitis o a una dacrocistitis o a un trauma superficial
cutáneo no muy bien curado, o una diseminación también de un foco distante. La mayoría de las celulitis en otra parte del cuerpo son diseminación de foco distante, ¿no? En este caso, los focos distantes puede ser un problema dental, puede ser un problema a nivel del cuello o a nivel de otra parte más distante, lo cual es muy raro, ¿no? Entonces, esta celulitis puede ser preseptal, poseptal u orbitario. El poseptal es el que en la actualidad se denomina orbitario, ¿ya? Esto es anterior al septum orbitario. El septum orbitario es ese tejido subperióstico que va a cubrir el periósteo orbitario y va a venir hacia la parte anterior del párpado, ¿ya? Es una celulitis que no va a afectar la visión, mucho menos la motilidad ocular, y no hay dolor al movimiento ocular, no está comprometido el sensorio. Muy diferente a la celulitis orbitaria, que si hay mucho dolor, hay fiebre, hay disminución de la agudeza visual por compresión, hay proptosis y puede llegar al absceso, incluso a la muerte, ¿no? La celulitis orbitaria, que es la celulitis poseptal, puede ser extensión de estructuras periorbitarias como son los senos paranasales, o sea, la sinusitis, las dactiocistitis o una infección dental también, de causas exógenas como son los traumas o cirugías orbitarias, bueno, hay que estar pendientes de eso. Causas endógenas cuando hay una sepsis, una embolización séptica, esto es en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que están hospitalizados en UCI. Y de causas intraorbitarias como la endoftalmitis o una dactioadenitis, inflamación del tejido lacrimal, ¿no? Este no es del tejido lacrimal, sino de la glándula lacrimal, perdón. Aquí tenemos la celulitis preseptal. Miren, el septum orbitario viene del tejido desde la parte del septum de la órbita y viene a la parte anterior, protegiendo a todo lo que viene a ser el párpado del contenido intraorbitario. Y la celulitis orbitaria pueden ser difusos, toda la órbita, pueden ser en forma de abscesos, puede ser como un absceso subperióstico por una diseminación de la sinusitis, o puede darnos una trombosis del seno cavernoso, que sea un caso mucho más severo. De esto puede llegar a una trombosis del seno cavernoso que prácticamente ya está muy cerca a la meninges, por no decir en la meninges misma, y nos puede producir problemas mucho más serios. Miren, acá está el septum orbitario, miren, este es el tejido de la periórbita y este es el septum orbitario, que incluso abarca a todo el tejido perióstico y nos va a separar al párpado del contenido orbitario, ¿ya? Este es el septum orbitario, miren. Entonces, esto viene a ser una celulitis. Es una celulitis, doctor, parece un chalacio, sí, pero está muy inflamado y no es de origen del chalacio. Es una celulitis, es por vecindad, porque ha tenido una picadura, es una celulitis preseptal. Esto pareciera una celulitis preseptal, no hay compromiso del sensorio, pero había dificultad al movimiento ocular. ¿Por qué? En la tomografía vemos ya es superióstico, miren cómo vemos acá, ¿ya? Es un tejido inflamatorio infeccioso debajo del periósteo, compromete el sensorio. Mira, hay una gran quemosis o inflamación de la conjuntiva o edema conjuntival. Después de hablar de celulitis orbitaria, también hablamos de un origen micótico. Los más comunes son las mucormicosis, que es muy agresivo. Generalmente, estos se dan por vecindad, han sido golpeados por una rama, son trabajadores del campo, la mayoría de ellos, o vienen de provincia, que han tenido contacto con algún arbusto, porque estos hongos, ya sea el aspergilo, el mucormicósico, van a vivir en el Mucorrhizopus, van a vivir en las plantas, ¿no? La mayoría de los hongos que son patógenos para el cuerpo viven en las plantas, hasta en las plantas más comunes. Por eso que los jardineros son los que más frecuentemente se producen lesiones y pueden hacer una micosis. Pero tiene que haber un factor de por medio, ¿cuál es la inmunosupresión?
¿Quiénes nos pueden dar la inmunosupresión? Una enfermedad sistémica como la diabetes, un tumor maligno que lo tiene bien venido a menos al paciente. También puede darnos una inmunosupresión la edad avanzada. ¿No? Doctor, he escuchado que también el estrés por el encierro nos da inmunosupresión, también nos da inmunosupresión. ¿Ya? Todos estos, muchas veces el diagnóstico, si viene de provincia es más fácil, de frente le damos un diagnóstico muy parecido. Caso contrario hay que hacerle una biopsia porque se confunde mucho con una bacteriana. Miren estas celulitis que vienen así, pensando que es una celulitis orbitaria común, se les trata como una celulitis infecciosa y muchas veces son micóticas y terminan en esta forma, ¿no? Este es otro caso, pues un niño que fue tratado como celulitis orbitaria infecciosa, al ver que no daba resultado, lo derivan, no es de acá, y se ve una lesión muy marcada y con biopsia se encuentran ya las lesiones. Igual, este paciente que fue tratado en un inicio como una celulitis orbitaria común y silvestre, se le hizo una tomografía para ver que no era preseptal y se ve la inflamación posterior muy marcada. Entonces se le trata como una infección bacteriana, pero al no responder el tratamiento, porque este es secundario, se hace ya la biopsia y se encuentra que ya es una celulitis, era una celulitis micótica, que puede ser muy agresiva porque invade la pared ósea. También en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que están hospitalizados, alcohólicos o que tienen diabetes, puede darnos las fasciitis necrotizantes. Las fasciitis necrotizantes son más frecuentes en pacientes con VIH. Actualmente con el uso de Targa ya no se ve mucho, pero se veía. Estos pacientes son pacientes que, como en este caso, cuando hay una fasciitis necrotizante de órbita, primero hay que hacer una cura quirúrgica bajo anestesia, porque esto duele. Se limpia, miran las fases de la limpieza hasta canalizar incluso. Estos son de frente y esta es una imagen tomada de la parte superior, acá hasta la frente. ¿No? Acá está la frente, la boca está acá abajo. Esta es la pirámide nasal, en cambio acá no, la frente está en la parte superior y la nariz está en este lado, igual que en este. Y aquí lo tenemos recostado, ¿para qué? Para canalizar esta estructura y limpiarlo, dejarlo limpio, para que pueda cicatrizar muy bien. La mayoría de los casos de fasciitis necrotizante, igual que en miembros superiores o en miembros inferiores, es por el famoso Streptococcus abete hemolítico, una bacteria aeróbica o anaeróbica también puede darnos. Miren, este es un paciente, no es la fotografía de acá del Perú, pero que vino con una fase, aparentemente era una celulitis orbitaria. En la tomografía se veía, todo era anterior, pero ya se veía la fascia casi separada. Es por eso que ingresa a quirófano para hacerle todo un lavado, incluso le dejan dren y después de un tiempo se va limpiando. Bien, esta es la tuberculosis orbitaria. También nos puede dar como tuberculosis secundaria. Esto se da en inmunocomprometidos o pacientes que no han sido tratados adecuadamente. En Lima, que somos casi endémicos, o en el Perú en sí, somos endémicos de tuberculosis, y hay mucho MDR, multidrogo resistente, y hay los famosos XDR, que ya no controlan ni con ningún germen. Muchos de ellos, la ventaja que son pulmonares, pero puede darse también en forma secundaria, cuando no han sido tratados adecuadamente, llegar a producirnos una celulitis orbitaria. Estos son muy agresivos, el pronóstico visual es muy malo, porque vemos cómo prácticamente ha consumido la parte ósea del saco posterior, ¿no? Del cono posterior, en ambos lados. Su pronóstico es muy malo visualmente, ¿no? Las parasitosis orbitarias sí, se puede dar por Echinococcus, por trichinella, los párpados vienen inflamados, tomográficamente se ve una imagen quística. Una cosa es una inflamación, como en este caso, muy diferente a una inflamación de este tipo, muy indiferente a este tipo de aquí, ¿ya? Y muy diferente a estos.
y es fácilmente sugestivo de que sea algo diferente. La ventaja del quiste es que el quiste se forma en una cubierta. Todo el efecto es un efecto de masa, no es invasivo, muchas veces no hacen fiebre. Más bien si se rompe la bolsa quística, sí, la gran migración de complejos de inmunoglobulina puede darnos una fiebre y un ataque de fiebre en ese momento, ¿no? Entonces en estos hay que sacarlo bien, hay que limpiar bien, hay que diagnosticar primeramente que tenga su bolsa para ser quirúrgico, ¿no? Como por vecindad ha hecho un efecto de masa, muchas veces la visión está muy venida a menos. Después tenemos la inflamación no infecciosa, como viene a ser la enfermedad ocular tiroidea. A la cabeza de esto tenemos la oftalmopatía de Graves o enfermedad de Graves o tiroidopatía de Graves, como se le puede asociar. También tenemos la orbitopatía tiroidea, orbitopatía asociada a la tiroides, exoftalmos tirotóxico, o una enfermedad inflamatoria también, ¿no? Que nos puede dar una enfermedad ocular tiroidea. Lo característico es que vamos a ver una retracción de los párpados, vamos a ver una proptosis uni o bilateral, puede ser muy asimétrico entre un ojo y otro. El 90% son hipertiroideos, pero hay un 6% de eutiroideos. Como dice acá, no necesariamente al momento del diagnóstico los niveles de T3 y T4 pueden estar elevados, o no necesariamente va a depender de esto para darnos la gravedad. Frecuente en mujeres sí. Mencionan también que el uso del tabaco aumenta el riesgo y la gravedad de este problema. Entonces, ¿cuándo darle un tratamiento urgente? Pues si esto va aumentando, esta proptosis nos puede llevar a una neuritis óptica por compresión y hay que ser muy agresivos en este caso. Doctor, ¿y cómo va a ser la agresividad? ¿Antiinflamatorios? Muchas veces los antiinflamatorios no dan la solución. Hay que ser muchas veces quirúrgicos en estos casos para descomprimir la órbita. Para catalogar de una enfermedad ocular tiroidea, tiene que tener 2 de las 3 siguientes características. Uno, que tenga una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo, que tenga un Hashimoto, o se le encuentre anticuerpos tiroideos circulantes, o los anticuerpos receptor de la hormona estimulante de la tiroides esté elevada, si hay inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, si hay anticuerpos antimicrosomales. Doctor, un momentito, todo esto son de pruebas de alta sensibilidad y especificidad de un laboratorio muy sofisticado, ¿sí? Entonces, doctor, ¿cómo diagnostico? Para eso tenemos los siguientes. Uno son los signos oculares típicos, como son la retracción, hay proptosis, estrabismo restrictivo. ¿Por qué? Porque debido a la compresión no se puede movilizar este ojo, o hay una neuropatía óptica compresiva. Quemosis viene a ser edema palpebral, hay lagoftalmos, quiere decir que hay un exceso de lagrimeo, hay edema, etcétera, etcétera, como vemos acá. Hay una proptosis, una retracción del párpado. Mira, es característico. Doctor, ¿por qué es característico? Porque podemos ver toda la córnea. Miren, hay dilatación. Doctor, ¿por qué esta pupila? Porque hay una alteración del nervio óptico. Cuando ya hay una compresión muy fuerte, de tal forma que comprime el nervio óptico y se produce un edema del nervio óptico, vamos a apreciar una dilatación, una midriasis parcial de la pupila. Quiere decir que no está pasando adecuadamente la visión, ¿no? También podemos ver quemosis. Esta es una quemosis. Esta es una proptosis exageradamente grande. Y la tercera característica la vamos a evidenciar radiográficamente, ya sea con una tomografía o un resonador magnético, donde vamos a ver, lo ideal es una tomografía, donde vamos a ver un agrandamiento uni o bilateral. Puede haber un agrandamiento del músculo recto inferior, del recto medial, complejos del recto superior y elevador del párpado, o del recto lateral. Cualquiera de ellos pueden estar edematizados, como en este caso. Doctor, ¿es edema o es agrandamiento? Es agrandamiento, más que edema. Es por eso que los corticoides muchas veces no dan tratamiento, porque se han hecho biopsias del tejido muscular
y lo que es un agrandamiento del músculo, ¿no? Una hipertrofia muscular, que se da como, ya se han hecho varios estudios donde los fibroblastos orbitarios que expresan CD40 y todas estas características van a aumentar la síntesis de hialuronato, estos a su vez de glucosaminoglicanos, y estos van a dar hasta hipertrofia grasa también. Entonces se van a hipertrofiar este tejido de los miocitos y nos van a dar estas características que nosotros ya los estamos viendo. Estos van a agrandarse el tejido, como dice. ¿Quién es el responsable? Los fibroblastos orbitarios. Son las primeras células, principales células efectoras de esto, ¿no? ¿Ya? Este es un esquema de cómo los fibroblastos, con toda la cascada de los factores que tienen, van a dar una expansión del tejido intraorbitario, haciendo que protruya el globo ocular. Es así, por eso tenemos un 90% de hipertiroidismo de Graves que nos va a dar la enfermedad ocular, 6% son eutiroideos, 3% son tiroides de Hashimoto. Hay hipotiroidismo primario también en el 1% de casos que nos va a dar una enfermedad ocular tiroidea. ¿Ya? Acá viene a ser el 100%. Un 20% de estas enfermedades oculares tiroideas se va a dar el diagnóstico al mismo tiempo clínicamente con su tiroidismo de Graves, etc. ¿Ya? Al momento del diagnóstico en cambio, un 60% de estos pacientes van a dar un problema tiroideo recién al año. O sea, van a dar una enfermedad ocular tiroidea al inicio de la enfermedad tiroidea. O sea, van a tener el problema tiroideo, pero recién al año pueden manifestar en algún problema tiroideo ocular. Y los que tienen enfermedad ocular tiroidea sin manifestar problemas tiroideos, un 25% al año y un 5% o un 50% a los 5 años de más adelante. Siempre va a haber una mezcla de esto, ¿no? Y de los hipertiroideos autoinmunes, solo el 30% nos va a dar manifestación ocular. Como vemos que uno de los principales signos es la retracción palpebral, un 60%, más de la mitad, tienen exoftalmos. Es por eso que se hace un examen que viene a ser la exoftalmometría de Hertel. ¿En qué consiste este exoftalmómetro? Tiene una imagen de espejos invertidos, de tal forma que esta parte azul colocamos en el arco cigomático y vamos a visualizar por acá. ¿Qué cosa vamos a visualizar? El reflejo del globo ocular, pero nosotros tenemos que hacer coincidir estas dos líneas aquí, que son rojas, pero acá ha salido de otro color. Estas dos líneas rojas tratamos de hacer coincidir para darnos la medida. Supuestamente, por encima de hasta 22, los de raza negra pueden tener un ojo muy grande, los de raza caucásica hasta 20, la mezcla como nosotros hasta 18, 19, y por encima de esto ya hablamos de un problema de exoftalmos, pero sobre todo hay que comparar entre un ojo y otro. La línea generalmente está en la medida de 18, por encima de estos puede ser un exoftalmos. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que hay que medirle y ver las características. ¿Ya? Restricción al movimiento ocular es un 40%, un 5% ya tiene un problema en el nervio óptico y un 5% tiene todas las características. Como siempre, hay que evaluar la agudeza visual con su mejor corrector. Si no usa lente, sin lente, pero si usa lente, con su mejor lente, ¿no? Hay que hacerle visión de colores, hay que examinar cómo está la pupila, si hay respuesta o no pupilar, la motilidad ocular, hay que hacerle una exoftalmometría, hay que medirle la presión intraocular, ya que por compresión puede incrementarse la presión intraocular y darnos un glaucoma secundario que puede terminar en la ceguera. Y hay que hacerle su examen por lámpara de hendidura y hay que examinar si estos músculos realmente... examen del fondo de ojos, si dilatamos al globo ocular, obviamente, para ver cómo está el nervio óptico. Hay que hacer un estudio de T3, T4 libre, que son hormonas, y el resto que son anticuerpos receptores de hormonas estimulantes de la tiroides o peroxidasa tiroidea, ¿ya? Ya son pruebas un poquito más sensibles
y difícil desde hacer en cualquier sitio. Pero el T3, T4 libre sí lo podemos hacer y TSH también en cualquier laboratorio. El estudio en imágenes de diagnóstico, ¿se puede hacer una ultrasonografía orbitaria? Por supuesto que sí, para ver cómo está el tamaño del músculo, pero sobre todo una tomografía axial computada y una resonancia nos van a dar ya mejores características de estos músculos como están. La clasificación hay que tenerla en cuenta. ¿Para qué? Para ver si hay características de moderado a severo o si es leve, ¿no? ¿Ya? Y también hay que ver esta clasificación cuando hay pérdida visual. Miren, pérdida visual o la mejor agudeza visual. Esto es las características que nosotros tenemos que ver. Cómo está yendo su pérdida visual, ¿ya? Si es mejor que 20/25, si la agudeza visual es peor que 20/200, lo catalogamos como C. Y todo esto se va catalogando para ver si tiene o no tiene alguna característica de gravedad, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Si hay dolor, si hay enrojecimiento, si hay alguna otra de las características. ¿Para qué? Para catalogarlo si es una enfermedad leve, una enfermedad moderada, una enfermedad severa o una enfermedad refractaria al tratamiento. ¿Ya? Cuando es una enfermedad severa, generalmente es porque ya tiene un compromiso del nervio óptico. Y como acá menciona, tenemos que ser muy agresivos para ver si le hacemos una descompresión del nervio óptico. Una descompresión. Este ojo no nos va a ayudar. Se le da las dosis de corticoides tratando de desinflamar, pero a veces no se logra desinflamar mucho. Miren en este caso, un paciente que vemos acá cómo está el músculo, totalmente hipertrofiados en la tomografía, en un corte coronal, miren cómo está, muy hipertrofiado. ¿Y cuál es lo que se ha hecho? Se ha descomprimido la órbita, rompiendo prácticamente el etmoides en ambos lados. Se rompe el etmoides, mira, todo esto se va a tirar para acá. Claro que va a tener un problema nasal, probablemente cierta ronquera, dificultad para respirar, pero se va a descomprimir el globo ocular y miren cómo baja. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta descompresión? Muchas veces se hace por el abordaje nasal, ¿no? Es mucho más fácil este abordaje. Esto lo hacemos conjuntamente con cirugía de cabeza y cuello o otorrinolaringología, ¿no? También vamos a tener las enfermedades por inmunocomplejos como el inmunólogo. Disculpe, doctor, pero no se le escucha.
Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a tomar una foto de la asistencia, por favor, porque ahora nos piden un ratito. Ustedes son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 conmigo. Vamos a ver. No se desconecten todavía, por favor, un momento. Muy bien, chicos. Si no tienen alguna pregunta, Doctor, que tengan una bonita tarde. doctor. Doctor, disculpe. No se escuchó su clase, se le cortó como a la mitad, hace unos 20 Cristal, minutos. ¿puedes ponerte en altavoz? ¿En qué parte se cortó? Y nadie me dijo nada. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Ya, vamos a retroceder. Ya. Yo les voy a poner mi teléfono, porque es que cuando estoy en la parte de esa no nos sale. A ver, vamos a ver cómo hacemos ahora. ¿Esto se vio en la clase? Sí, doctor. Esa parte sí. No les escucho a ustedes y tengo dificultad porque cuando yo pongo compartir, no los veo a ustedes, no puedo escuchar. Si le escribí Cristal. Ya. Cristal, un favor, ¿puedes poner tu teléfono para comunicarme contigo? Para ver desde dónde vamos a reiniciar la clase. Ya. Siempre mantén la distancia. Aló, Cristal. Ya, vamos, mejor escríbeme por WhatsApp a este número, ¿ya? Para mantenernos en contacto, yo voy a agarrar desde vasculitis, entonces, no hay problema. Sí, doctor. Ya, ok. Ya.
Bien, vamos a ver. Ya, ahora sí, vamos a comenzar nuevamente. Bien, vamos a ocultar esto. Estamos en la parte de vasculitis. Vamos a ir avanzando. A ver, vamos a poner esto acá. Ya está. Vamos a ir avanzando con vasculitis, la granulomatosis con poliangeitis. Cuando nosotros encontramos un problema de poliangeitis en granulomatosis, es una enfermedad sistémica de varios que generalmente va a comprometer, lo principal es una glomerulonefritis. Entonces nosotros vamos a encontrarlo como un diagnóstico secundario, ¿ya? La poliarteritis nodosa también es una enfermedad sistémica amplia, ¿ya? Amplia, que va a tener problemas con estructuras de los miembros inferiores, y en el globo ocular vamos a nosotros ver lo siguiente, que son en la retina generalmente una gran vasculitis, una gran inflamación alrededor de los vasos sanguíneos. Y la sarcoidosis es una enfermedad que sí muchas veces lo vamos a diagnosticar nosotros como oftalmólogos, ya que la principal manifestación que se encuentra es una inflamación exageradamente grande de la glándula lacrimal principal, el cual incluso protruye y puede haber dolor. Entonces se hace una biopsia y se puede encontrar los famosos histiocitos con ese patrón característico, ¿ya? Patrón granulomatoso característico. Bien, entonces, tanto de las sarcoidosis como el resto de las patologías autoinmunes, lo vamos a nosotros encontrar lo vamos a tratar generalmente con antimetabolitos, con la azathioprina y el metotrexate a la cabeza. El micofenolato casi no lo usamos nosotros, y también como la ciclosporina, que sí se utiliza bastante, ¿ya? Y el otro problema muy frecuente viene a ser la inflamación orbitaria inespecífica, que es también llamado el síndrome orbitario idiopático o pseudotumor orbitario. Aquí nos va a dar una gran miositis, a diferencia de la enfermedad tiroidea. En este caso va a ser mucho más agudo. La enfermedad tiroidea, la enfermedad ocular tiroidea, es más lenta y progresiva. En este caso no, este es un caso mucho más agudo, más nos confundimos con un problema de celulitis orbitaria. Incluso se le toma una tomografía y vemos cómo se ha producido esa inflamación, que muchas veces confundimos con una celulitis orbitaria, y iniciamos el tratamiento de antibiótico muy, muy fuerte y vemos que esto no cede. Entonces ya por descarte agarramos corticoide en bolo y sí va a haber una respuesta fabulosamente buena. Claro que sí, con una tomografía nosotros vamos a ver cómo hay una inflamación del músculo. Miren, se ve de esta forma, pero al corte vemos que es el músculo el que está inflamado, más no así el tejido orbitario, ¿no? Aquí van muy bien los corticoides en bolos. Al no ceder con esto, se puede dar inmunosupresores con ciclofosfamida o metotrexate, y ya después todavía radioterapia, ¿no? La radioterapia es dirigida, va muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, como toda radioterapia. Luego tenemos el sistema secretor y drenaje de las lágrimas. El sistema secretor de la formación de la lágrima
está dada por la glándula lacrimal principal, ¿ya? Que tenemos ubicado en el cuadrante superexterno, superolateral de la órbita. Tenemos también las glándulas de Krauss, de Wolfram, de Mans, de Henle, que son glándulas accesorias que también van a producir la parte acuosa de la película lagrimal. Estos están inervados por el quinto par y el séptimo par. Es por eso que, por reflejo, cuando uno bosteza, puede producir lagrimeo. También tenemos en la película, este viene a ser nuestra película lagrimal, donde tenemos la capa lipídica, tenemos la capa acuosa y la capa mucinosa, quien es el que se va a adherir sobre la córnea. La córnea tiene unas microvellosidades. Sobre esas microvellosidades se va a adherir la lágrima, pero por su capa mucosa. La capa mucosa, ¿quién lo da? La capa mucinosa, las células caliciformes. Las células caliciformes, ¿dónde se encuentran? En la conjuntiva. Luego tenemos la capa acuosa que está dada por la glándula principal, que está en el cuadrante superotemporal, y también con las glándulas de Krauss, de Wolfram, etcétera, etcétera, o los fórnices superior e inferior. Y la secreción lipídica por la glándula de meibomio. La capa lipídica va a evitar que se evapore la lágrima. La película lagrimal sirve como un lente de contacto, sí. Si no tuviéramos película lagrimal no se vería nada, porque estas microvellosidades nos distorsionarían muchísimo la visión. Y el sistema lacrimal se da por el conducto lacrimal. Miren, el conducto lacrimal dada por los canalículos, tanto superior como inferior, ¿ya? Los cuales se van a unir y van a darnos la válvula, el canalículo común, nos van a dar la válvula de Rosen-Müller y después el saco lacrimal, el cual se va a ir hacia la válvula de Hasner y de ahí al meato medio de la fosa nasal, ¿ya? Cuando nosotros, el conducto de drenaje funciona con el movimiento del párpado. Cuando el párpado se cierra, se abre la glándula de Rosen-Müller para que la lágrima pase y no se regrese, ¿ya? Y después, cuando se abre el párpado, este conducto de Hasner se abre y se cierra la válvula de Rosen-Müller, ¿ya? El desarrollo tanto del sistema secretor como del sistema de drenaje se van a madurar posterior al nacimiento. Posterior al nacimiento, el sistema secretor hasta las 6 semanas, primero madura el sistema secretor y posteriormente el sistema de drenaje. Es por eso que hay muchos lactantes que todavía lagrimean bastante, porque no está totalmente permeabilizado su sistema de drenaje, ¿ya? La evaporación se da en un 10% en los jóvenes, 20% en los adultos. Depende mucho del parpadeo del músculo orbicular. Miren, cuando se cierra el párpado, se abre el conducto de Rosen-Müller para que se llene el saco lacrimal. Abrimos el párpado, se cierra el conducto la válvula de Rosen-Müller a este nivel y se abre la válvula de Hasner para así, ¿ya? También vamos a encontrar anomalías congénitas en el sistema de drenaje lagrimal y el sistema secretor, como son las hipoplasias, prolapso de la glándula lagrimal. Hay conductos aberrantes, como nosotros podemos ver acá. Hay una diplopia del conducto del punto lacrimal inferior. Hay una anomalía del saco lacrimal, que hay una perforación hacia la parte externa, o que hay una agenesia del punto lacrimal inferior, pero como está el superior, no hay mayor problema. También se pueden presentar dactiocistoceles. ¿Qué cosas son los dactiocistoceles? Son la presencia de una inmadurez de la permeabilización del conducto lacrimal. Entonces, está obstruido este conducto lacrimal y la lágrima sigue formándose y se va a formar como una especie de quiste, pero progresivo, posterior al nacimiento.
En estos casos hay que darle masajes antes de que crezca demasiado, como en este caso hay que hacerle masaje de tal forma que permeabilice. Si no permeabiliza en 2 semanas, cuando nosotros vemos este quiste, doctor, pero usted dijo se puede esperar hasta 4 semanas. Sí, pero cuando está como este otro caso, cuando está como en este otro caso, vamos a ponernos un puntero láser, cuando está como en este caso, más no así como en este caso. Si nosotros tenemos un quiste, un dactiocistocele, como en este caso, nosotros tenemos, que hacer ya 1 o 2 semanas esperar y luego hacer un sondaje para ver si con eso permeabilizamos y no tener que llegar a una cirugía. Tenemos también las famosas dacrioadenitis. ¿Qué es una dacrioadenitis? Una inflamación del conducto lacrimal principal, que eso es muy doloroso, hay un edema palpebral, generalmente se da en las paperas, es un caso agudo, o puede darse también en enfermedades bacterianas, o en sarcoidosis, o en el pseudotumor orbitario también, ¿ya? Se presenta el paciente como si fuera una celulitis, hay que descartar bien y apreciar bien que sea eso lo que está presentándose. Aquí hay dacrioadenitis, crónicas que se pueden reagudizar, ¿ya? Como en estos casos. Estos sí son casos muy agudos. Y también tenemos las dacriocistitis. Las dacriocistitis son inflamación, como su nombre lo indica, del saco lacrimal. Pueden ser crónicas que se reagudizan frecuentemente. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la paciente te ha mencionado, doctor, siempre me lagrimea o nosotros presionamos el saco lacrimal y vamos a apreciar que sale una secreción mucopurulenta, ¿ya? Y cuando se reagudiza, se infecta, se sobreinfecta, vamos a encontrar pues una celulitis preseptal, o en este caso también una celulitis preseptal crónica que tiene que ser quirúrgico. Primero se hace un sondaje para ver si permeabilizamos con el sondaje, y si eso no soluciona, vamos a una dactiocisto-rinostomía, que es en la realización de un corte en la pirámide nasal, de tal forma que vamos a hacer una comunicación directa entre el punto lacrimal hacia el meato medio de la cavidad nasal. Miren, y vamos el lugar donde se hace la osteotomía, porque se hace una osteotomía de más o menos 1 centímetro, y se va a canalizar con una sonda desde el conducto lacrimal, punto lacrimal, hasta la pared del meato medio de la fosa nasal. Así vamos a permeabilizar. Y esta sonda se deja hasta por 1 año. ¿Para qué? Para que la cicatriz se forme alrededor de la sonda. La sonda es como un guía de cicatrización. Pasado el año, se corta. Primero se va pulseando si es que no sangra ni nada. Luego se hace un sondaje, se hace un corte de la sonda a este nivel y se retira por la pared nasal. Eso hay que esperar siempre, hay que esperar. Puede esperar mucho tiempo, no hay ningún problema. La idea es que estemos seguros de que se haya formado una cicatrización en forma de un canal en esa zona. Luego también tenemos el ojo seco, el famoso ojo seco, que es una enfermedad multifactorial, ¿ya? Es una enfermedad multifactorial compleja y de largo tratamiento, ¿no? Muchas veces no se logra controlar adecuadamente el ojo seco, sino se logra atenuar los síntomas de tal forma que sea más llevadero para el paciente. Sufre un 30% de la población. Generalmente se da en edad avanzada, ya sea con problemas hormonales, como es cuando ya a cierta edad hay una alteración de la producción hormonal en las personas de sexo femenino, el uso de lentes de contacto. Hay que evaluar bien, en los jóvenes se da esto, o por el uso de algún tipo de fármacos, o cirugías oculares previas, como son las cirugías refractivas de la córnea, como es la SIC, nos puede llevar a un ojo seco secundario. Ambientales, con el uso del aire acondicionado, también nos puede llevar a un ojo seco. Es una enfermedad multifactorial, por supuesto, el cual nos va a alterar la homeostasis de la lágrima. Puede ser una deficiencia acuosa, problema evaporativo, un problema inflamatorio o un problema neurotrófico también. Los síntomas, que son diversos,
la sequedad, algunos te van a decir, sí, doctor, siento que está seco mis ojos. Otros, doctor, mis ojos están rojos. Otros, doctor, siento como arenilla en los ojos. Otro, doctor, me pica mucho, me arde el ojo, hay mucho lagrimeo, la luz me incomoda y incluso una alteración de la visión. Puede haber una alteración lipídica, una alteración acuosa, un exceso de evaporación. Todo esto nos van a causar una hiperosmolaridad. El tratamiento, una vez diagnosticado, va a ser con esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay una forma de ver cuánto de producción de lágrima hay. Ese es el famoso test de Skimmer, o el BUT, que es el tiempo de ruptura de la película lagrimal, break-up time, donde teñimos la película lagrimal, abrimos el párpado y contamos en segundos. Si es más de 5 o 10 segundos que se rompe la película lagrimal, tiene un ojo seco, ¿no? ¿Ya? Hay que cambiar de hábitos, hay que utilizar humectantes y lo ideal es hacerle una prueba como es la meibomiografía, la interferometría, para ver cuál es el causante de esta alteración de la película lagrimal y de acuerdo a eso darle el tratamiento adecuado, ya sea un antiinflamatorio, ya sea un sustituto lagrimal con más incremento de lípidos o sea de mayor contenido acuoso. Si con todo esto no mejoramos la calidad del paciente, podemos colocarle tapones. Unos tapones de silicona, tapones ahora hay de calcio, de los cuales se hipertrofian con el contenido de la lágrima, se hipertrofian y tapan muy bien, y para retirarlos simplemente insuflas cloruro de sodio y se desintegra este tapón de calcio, o puede hacerse con láser, de tal forma que en esta zona donde se pone el tapón, toda esta zona del lagrimal, se pone láser, produces una quemadura y la quemadura va a producir una cicatrización. También se puede hacer eso. Y acá tenemos en el párpado, yendo al párpado, tenemos el orbicular del párpado, este es la piel. Retiramos la piel, viene el orbicular del párpado, que tiene esta forma. Retirando el orbicular del párpado, tenemos al elevador del párpado y el tarso. Detrás del tarso viene el septum orbitario y detrás de eso viene todo el tejido conjuntival, tarsal o palpebral y tarsal. ¿Ya? Retirando el orbicular tenemos al elevador del párpado. Esto es muy importante para una cirugía y para tomar en cuenta cuando hay una ptosis palpebral. ¿Ya? Aquí tenemos algunas características a tomar en cuenta. Para hablar de ptosis palpebral tenemos que ver que el párpado esté a la altura de la pupila o por debajo de la pupila. ¿Ya? Tiene sus medidas el canto lateral. Hay anomalías congénitas del párpado, sí, como la blefarofimosis, hay ptosis palpebral o hay epicantus inverso, como en este caso que hay ptosis palpebral, hay epicantus, que viene a ser esta telita de la falta del desarrollo del párpado, ¿ya? En ese tipo de mutaciones. O también anomalías congénitas como el famoso ectropion congénito, que se asocia mucho al síndrome de Down. Doctor, ¿qué es la ictiosis? Es al estar mucho tiempo abierto el párpado hacia la parte externa, se puede llenar de tejido epidérmico y se acartona de tal forma que cuando regresa va a ser muy doloroso para el paciente. Ya se acartona, ya no va a tener esa calidad del párpado, ¿no? Se da por una ausencia de lámina anterior del párpado. Esto hay que vertir, este es quirúrgico rápidamente porque si no se va a producir muchas complicaciones en la córnea. Tenemos también estas anomalías congénitas como son el anquiloblefarón. Miren como en esto de acá. Es el anquiloblefarón que está un poco más alargado el tejido, el párpado. ¿Ya? Tenemos el epiblefarón. Miren las pestañas cómo se meten, muy parecido a esto de acá. ¿Ya? Tenemos el epiblefarón. Miren. Perdón, este es el epiblefarón, es esto. Tenemos el epicanthus o el euriblefarón, que es este caso de acá, miren, como el párpado se extiende hacia abajo como si alguien lo jalase. Hay otras anomalías como la distriquiasis, que es un exceso del tejido, hay una doble o triple capa de pestañas
solamente es quirúrgico si es que lesionan la córnea. Si no, no pasa nada. El entropion es una inversión del borde del párpado, con todo y pestañas. Se va a resolver espontáneamente o puede ser quirúrgico si es que no se resuelve espontáneamente y causa problemas a repetición y han pasado más de 4 años, ¿no? Porque estos no son tan fastidiosos como el ectropio. El telecanto es, a simple vista decimos, no, el canto interno está muy grande. En realidad, eso está asociado mucho a blefarofimosis, que está jalando el tejido del párpado, o una inmadurez del tejido óseo también de esta zona. Como dicen acá, es un aumento de la estancia intercantal. Hay tablas para ver qué tan grande está eso. El epicanto es un pliegue cutáneo entre el párpado superior y el párpado inferior. Es una gráfica y cómo se ve en los niños. Muchas veces los niños tienen que ser menores de 4 o 5 años porque hay una inmadurez del tejido de la cara media, del tejido óseo. Entonces nos da una falsa sensación, a estos nos dan una falsa sensación del pseudoestrabismo también. Y aquí tenemos los famosos epicantos. Este es un niño normal, este es el epicanto tarsal. Miren, acá hay un pliegue superior y el borde del párpado. Aquí hay un pliegue superior y hay un pliegue al medio. Cuando hay un pliegue al medio, hablamos del epicantus tarsal. A veces es una porina inmadurez. Mira, la diferencia con este ojo es marcada. Hay un pliegue en exceso, como si nos estuviese dando una ptosis palpebral. Pero viéndolo bien, es un epicantus tarsal. Hay que ver que madure y se puede resolver espontáneamente. Es muy frecuente los epicantus en la raza asiática. Y este es un epicantus palpebral. Mira, no hay pliegue, como vemos aquí, ¿no? Y este es el epicantus inverso, que ya va hacia la parte inferior. Acá mira desde dónde nace, en cambio en este es al revés. Ese es el famoso epicantus inversus. Y acá tenemos el euriblefarón con su gráfica y la forma antimongoloide de este niño. Es un desplazamiento del tendón cantal lateral, mira que lo jala hacia el otro lado. Esto es quirúrgico, definitivamente. El epiblefarón es un problema de inmadurez del párpado inferior, que está todavía como si fuera un entropion parcial, pero en realidad es un epiblefarón. En los niños hay que tener paciencia y esperar que se resuelva espontáneamente. El anquiloblefarón sí es quirúrgico, es por una fusión que todavía persiste del párpado en estos niños, ¿ya? Persiste la fusión palpebral, entonces hay que ser en este caso quirúrgico, porque caso contrario no va a haber un buen desarrollo de la cavidad, de la apertura palpebral, como en este caso. Las anomalías congénitas, como el coloboma, que pueden ser múltiples o unilaterales, pueden ser los dos ojos o en un solo ojo, dependiendo de si es múltiple o unilateral, podemos nosotros ver que está en cualquiera de estos síndromes que nosotros vemos acá. Después tenemos también la ptosis congénita. En estos casos hay que ver que esta cirugía de corrección de ptosis en estos niños se pueden esperar hasta los 4 o 5 años. Doctor, ¿por qué no más tiempo? Porque no va a haber una madurez del desarrollo visual. Entonces, para su madurez visual requiere de las intercomunicaciones dentro de la retina. Y para eso necesita que el párpado esté bien abierto, ¿no? Igual que en el otro ojo. Entonces, se espera hasta los 4 años y de ahí se realiza una cirugía. También vamos a ver las inflamaciones infecciosas del párpado, como es el chalacio, que es una inflamación local, debido a una inflamación de la glándula, una obstrucción de la glándula meibomio que se ha metido el Staphylococcus aureus y nos da una infección. El tratamiento es médico y quirúrgico. Si con el tratamiento médico no se resuelve espontáneamente, hay que ser quirúrgico. Vertimos el párpado, se hace un drenaje de esto y se soluciona el problema. Un orzuelo es de la parte más externa, que son obstrucción de las glándulas que están alrededor de los folículos de las pestañas, ¿no? Que son generalmente de las glándulas accesorias como son de Zeiss o de Moll, ¿ya? El orzuelo es más doloroso, es más fastidioso, se enrojece más y da un síntoma mucho más marcado que
la glándula, que el chalacio. El orzuelo puede ser interno o externo. El orzuelo interno generalmente es por una inflamación infecciosa de la glándula de meiomio y posteriormente nos va a llevar a un chalacio. Cuando ya se obstruye totalmente, le damos antibióticos, cede, hablamos de un chalacio, y la única forma va a ser realizando una eversión, realizando un corte y drenando el tejido caseoso o purulento encapsulado que tenga. En el borde palpebral podemos encontrar una meibomitis, que es inflamación de las glándulas de meibomio, como vemos acá. Si nosotros vemos una descamación muy frecuente en algunas personas por su calidad de piel, lo más frecuente es que nos haga blefaritis a repetición. ¿Cómo solucionamos esto? Porque si lo dejamos pasar, esta blefaritis puede ser muy fácil que se infecte por el tejido bacteriano que está en la piel. Esto nos puede llevar a lesiones irreversibles en la conjuntiva y en la córnea misma. Entonces, aquí si tenemos un párpado de este tipo, una blefaritis crónica, hay que indicarle al paciente que se haga lavados. ¿Lavados con qué? Puede ser con champú de bebé o simplemente con soluciones jabonosas para el párpado que ahora existen, como son el Sprainer, que hasta ahora existe en el Perú y es muy buen producto. También tenemos el síndrome del párpado flácido, que es una lesión benigna que generalmente está asociado a obesidad cuando el paciente ha sido obeso, sufre de apnea del sueño o por un exceso de frotamiento, altera la elastina en la placa tarsal y tiene esta hiperflacidez. Doctor, ¿esto es quirúrgico? Solamente si es que le incomoda al paciente. Caso contrario, esto puede persistir eternamente. ¿Ya? Aquí vemos las características de las lesiones que nosotros podemos encontrar en el párpado y qué soluciones le podemos dar. También podemos encontrar neoplasias en el párpado, sí. Podemos encontrar los tumores palpebrales benignos y malignos, tanto en la órbita como en el párpado. Los tumores benignos, como los antelasmas, que son estas lesiones que vemos en la parte inferior, lesiones como la queratosis seborreica o las verrugas vulgares, o también los cuernos cutáneos, que son muy parecidos a la verruga vulgar, pero más grandes, que sangran con facilidad, porque a veces por frotación de las pestañas logran romperlo y sangran con facilidad. No hay que olvidar con las lesiones como son los queratoacantomas, los nevus intradérmicos, que nos pueden ya ser malignos y pueden ser de muy mal pronóstico, incluso si fuera un problema como el carcinoma vasocelular, tiene que realizarse una cirugía muy extensa en el cual implica muchas veces el globo ocular. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Muy bien, chicos.
Ya hemos terminado la clase. Lo último que se terminó fue la diapositiva. Creo que no se cortó. No, doctor. Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, porque yo no les escucho nada. Perfecto. Muy bien, Wilson. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes.